no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Fantasmas. Ya sabéis que a mí me encantan las historias de fantasmas, pero esta noche os traigo una en particular. Bueno, vamos a hablar de muchas, pero para empezar, para poneros en contexto, hay una especialmente relevante por su temática. ¿Os habéis preguntado alguna vez si alguien que fue asesinado y cuyo fantasma, cuya alma está vagando entre nosotros, arrastrando esas cadenas y clamando justicia, puede hacerse notar entre nosotros los vivos? Hay una historia, la de Atenodoro y su fantasma, y esta es especial porque es una de las primeras fuentes que nos habla de una casa encantada, que deja de serlo cuando un fantasma lleno de cadenas es liberado de su cautiverio. Así es, amigas y amigos de Puerta a lo Desconocido, parece que los fantasmas andan por aquí, encadenados a algo o a alguien, y sí, tienen muchas ganas de vengarse, sus ganas de que su asesino, aquel que lo mató en vida, sea capturado y que pague. Y esta historia de Atenodoro es que cumple todos los parámetros de una iconografía del fantasma clásico, con su sudario y sus cadenas. Básicamente ocurre porque nuestro infortunado fantasma había sido enterrado con cadenas y sin nombre. Así, como vais a escuchar, se escribió la historia de nuestro atormentado fantasma delator. De nuevo levantó la vista y vio que el espectro hacía el mismo signo de antes. No se detiene más tiempo, coge la lámpara y le sigue. Caminaba con paso lento, como si le pesasen las cadenas. Después de que saliese al patio de la casa, desvaneciéndose repentinamente, abandonó a su acompañante. Una vez solo, este arranca unas hierbas y hojas y las coloca como una señal. Al día siguiente se dirige a los magistrados y les pide que ordenen realizar una excavación en aquel mismo lugar. Se encontraron entonces unos huesos incrustados y mezclados con las cadenas, que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra había dejado desnudos y consumidos por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio una sepultura pública y digna. En lo sucesivo, la casa se vio libre de los manes debidamente sepultados. Si a ti te hubieran asesinado y tu asesino en vida hubiera quedado impune en libertad, ¿tú regresarías para que se te hiciese justicia? Buenas noches, antes que nada. Pues es una muy buena pregunta, porque abre muchos puntos, muchos caminos a explorar, desde lo que es qué pasa con nuestra conciencia, con nuestro espíritu, con nuestra alma cuando ya no estamos. Segundo, ¿puede ser que sea porque yo he dejado de hacer algo o porque me han hecho algo a mí? ¿Busco justicia? ¿Busco venganza? Es una muy buena pregunta. Te tengo por un tío educado. Siempre me respondes con un buenas noches. Y lo que en realidad estás haciendo es ganar un poco de tiempo para pensarte bien lo que me vas a responder. Claro. Porque no quieres caer en mis trampas, que he de reconocer que te las pongo.
Claro. O sea, porque dar la respuesta directa de sí, volvería, es dar por hecho que existen los fantasmas. Pero bueno, eso ya lo hemos superado. Contigo, Álvaro, que ya hace largo tiempo que reconociste que crees en fantasmas. Sí, totalmente. El hecho de que se queden por aquí es eso, que quieren algo. Clásicamente, lo que se dice con respecto al alma en pena, que podríamos decir que es su clásica definición, es esa entidad que se queda en nuestro mundo, o que por lo menos se pone en contacto con nosotros porque o le queda algo por hacer o está purgando algo que hizo. Pero yo creo que hoy vamos a divertirnos un poco porque vamos a ver qué ocurre cuando está desde el otro lado y tenemos casos que son realmente inexplicables, son verdaderamente apasionantes y que, si te soy sincero, explicación científica clara no tienen. Vamos, los que a ti te gustan. Exactamente. Ese 1% de las cosas que pasan que tú dices algo tiene que haber. Exactamente. Pero bueno, ¿me puedes responder más directamente? ¿Volverías para vengarte? Alguien ha quedado impune, te han asesinado, ¿volverías y te vengarías? ¿Emplearías toda tu fuerza de conciencia, toda tu fuerza astral para hacerle la puñeta al que se ha quedado en vida? Te voy a ser sincero, yo no volvería para vengarme. Yo volvería para que las personas que estén sufriendo por lo que me pasó dejaran de sufrir. Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo. En ciernes. En ciernes. Bueno, todos somos un poco parapsicólogos en ciernes, ¿eh? El título creo que lo dan en Escocia, ¿no? Hay una universidad, hay varias universidades. Ahora mismo, si alguien está interesado, Alejandro Parra, que es un famoso investigador de temas parapsicológicos que ha estado en España hablando del tema precisamente de las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, acaba de abrir él es profesor de psicología en una universidad en Argentina y tiene un curso online para formar en parapsicología. El que esté interesado, pues también. Pero el clásico es en la Universidad de Glasgow, es el que tiene el curso. Exacto, ese es el que yo tengo entendido que te hace oficialmente parapsicólogo. Lo digo esto porque muchas veces hay oyentes que dicen, oye, que se presenten y que digan cada uno su cargo, pero en realidad todos somos muy curiosos del más allá. Bienvenido, Álvaro Álvarez. César Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ves? A ti directamente te doy las buenas noches. Porque tú no te las piensas. Yo no sé, yo procuro pensar. No sé. Pero tú eres muy espontáneo, tú eres muy directo. Sí. No procuro... La espontaneidad tiene una ventaja, se dice lo que eres. Y a mí no me gusta ocultar quién soy. No, para nada. César, ¿tú volverías si alguien te hubiese dañado hasta el punto de causarte la muerte para que se te hiciese justicia en el caso de que no se hubiese hecho? Yo sinceramente pienso que no. No. Cuando yo cierro etapa y la muerte cerra una etapa muy clara. Pero muy que clara, te han matado, escúchame, espérate un momentito, piensa bien lo que te estoy diciendo, que te han matado. Sí. Que te han asesinado, que te han quitado el bien más preciado, que es la vida. No volverías de allí. No, salvo que ese peligro que yo haya corrido lo puedan correr personas afines a mí. Es decir, mi mujer, mis hijas, entonces cambia el tercio. Porque yo aquí a defender a lo nuestro es muy de nosotros, ¿no? Entonces, si a mí me han matado, merecidamente o inmerecidamente, posiblemente inmerecidamente, vamos a ser egocéntricos. Me han matado inmerecidamente, pero no creo que merezca que nadie me mate. No volvería, por mí mismo no volvería. Ahora que ese peligro lo pueda seguir corriendo parte de mi familia, sí, sobre todo mis hijas, te puedo asegurar que me presento aquí rápido. César Varela es experto en esoterismo y digo yo, qué poco rencorosos sois tú y Álvaro, ¿no? Pero mira, si eso es una cuestión vital, te quiero decir, es que si te dan un martillazo en un dedo, tú apartas la mano y te duele y gritas. Sí, pero no le pego una hostia al que me la ha hecho. Pero todo el mundo quiere justicia, o si se la das. Pero yo creo que todo el mundo... vamos a ver, el universo entero entiende de justicia. A ver que me estoy volviendo yo un poco loco. José Guillén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué almas tan cándidas? Yo no los entiendo. Yo tampoco. No los entiendo. A ver, te hago a ti la misma pregunta. Si te causara la muerte alguien y ese alguien en vida quedara impune,
y tú te quedarías vagando, obviamente, como alma en pena que quiere algo. ¿Tú volverías y te vengarías? Claro que sí. Hombre, claro. ¿Ves? Por supuesto. Esto es la respuesta normal. Pero ¿a ti quién te ha dicho que yo soy una persona normal? Ninguno de los que estamos aquí somos personas normales. Pero tiene que ser, imagínate el grado de impotencia que tiene que causar, ¿no? Suponiendo que nuestras almas trascienden, o nuestra conciencia, como diría Álvaro, trasciende a otro plano de existencia, y somos en esa conciencia conscientes de que nos han asesinado y de que esa persona... Lo perdemos todo. Todo. Lo perdemos todo, el vínculo con nuestra familia, amigos, nuestra vida. Nos rompen todo y sin una razón causada por nosotros. No hemos tenido elección, yo sí volvería. Sí. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta o no? Así se responde. Yo volvería, por supuesto que sí. Además, yo creo que quienes vuelven son almas que se han quedado ahí y no han aceptado realmente ese paso de la vida a la muerte. Yo creo que ahí no tenemos ni siquiera elección, sino sencillamente el alma no lo acepta, y es que no le da tiempo de asimilarlo, y por eso se dan estos casos. José Guillén, tú eres medium. ¿Tú conoces algún caso? ¿Te has encontrado alguna historia en la que se te da un aviso de que se ha cometido una injusticia, o de que hay alguna alma que está en el otro lado pidiendo, clamando justicia? Conozco casos, en concreto hay uno en una iglesia en el pueblo este de la Sierra de Cádiz, donde llueve tanto, Grazalema. Hay una iglesia que fue destruida cuando la guerra civil, que están los restos, que tiene la entrada mucha hiedra y tal. Y allí hay una energía que ya ha ido en varias ocasiones y te narra ese alma, o cuando contacta conmigo, cuando he estado allí, te narra que fue asesinado. Que fue asesinado allí y sigue, he ido varias veces y sigo contactando con él y te sigue contando el mismo hecho, lo vive en bucle constantemente. De acuerdo, su pero narración, ¿te está vengando? A ver, yo no conozco un caso de venganza, de que me pueda decir alguien, este alma me ha dicho en un sueño que tal persona murió por causa de esta otra persona. Eso no lo puedo yo corroborar. Pero ir a sitios donde lo que hay allí te cuenta que ha sido asesinado o asesinada por una serie de circunstancias, y te lo cuenta y te cuenta ese sufrimiento, ese ahogo, ese dolor y esa vivencia como si la estuviera viviendo en ese justo momento, sí, y es una forma que ese alma o ese espíritu tiene de mostrarte a ti lo que le ha pasado. Y aún así he ido en varias ocasiones y han continuado ahí. A mí me suscita tantas preguntas lo que aquí estamos planteando sobre la mesa. Claro, es que por una simple regla de 3, cualquier muerto quiere justicia. Claro, pero incluso no justicia, quiere resolver algo que dejó pendiente aquí en claro, vida. Por supuesto, todo eso, pero imagínate, no todas las almas tienen la misma capacidad o la claro, misma energía o fuerza como para poder transmitir a un familiar lo que ha ocurrido. Porque hay muchos casos de asesinatos y no todos, obviamente, estamos hablando de que hay muchos casos que podemos investigar y podemos descubrir y conocer de ellos, pero son casos que realmente no llegan ni a un 10% de ellos. Es decir, también depende de la energía de ese espíritu al morir, porque hay muchos asesinatos constantemente y no todos pueden demostrar o contar su historia, Os voy a pedir vuestra opinión. Vamos a plantear algunas historias esta noche en Puerta a lo Desconocido con José Guillén, con Álvaro Álvarez y con César Varela, en torno al concepto de fantasmas que quieren justicia, o que de alguna forma han buscado la vía para hacerse notar y decir, oye, me asesinaron, me mataron, o por aquí puede estar mi asesino. Todo ello en Puerta a lo Desconocido, programa de radio que realizamos en Onda Jerez, en el 101 de la FM, y que se emite a través del centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda nuestra comunidad autónoma, lo que se conoce como EMA RTV o la Onda Local de Andalucía.
Fijaos, estamos hablando de personas, una persona. Y se me ha venido aquí, como el que no quiere la cosa, aquel vuelo de, si no recuerdo mal, la compañía Germanwings, ¿puede ser? El que partió del aeropuerto de Barcelona y que Estrelló el avión. un piloto estrelló el avión aprovechando que su compañero había ido al servicio, bloqueó la puerta, que además son puertas blindadas, y estrelló el avión contra la ladera de un monte, de tal manera que todo aquello, imaginaos, es que los restos se llevaron semanas para intentar recomponer lo que no se podía recomponer. ¿Os imagináis a todo un pasaje, a 100 y pico de almas que fenecieron en un instante buscando a ese otro alma que también había fallecido, claro? Es que se supone que cuando una venganza se lleva a cabo tiene que ser una intensidad emocional grande. Si un alma se queda por amor, por hacer compañía a su familia, a sus seres queridos, exactamente la misma energía es el odio en la otra vibración. Por tanto, te puedes quedar por odio. Te puedes quedar con el ánimo de venganza, de dolor, de hacer todo. Pero los seres de ese avión no habían desarrollado un odio hacia esa persona. Tienes que tener una cuestión emocional intensísima. No has oído las cajas negras de la grabación. Acordarme No de has tu oído, familia, ¿no? no has oído los gritos de esos niños, hombres y mujeres que en principio suplicaron, que rogaron al piloto que iba al mando, y después el resto del pasaje gritando desesperadamente. Mi hija trabajaba para esa compañía. Desesperadamente por acceder a la cabina. Si eso no genera un egregor post-mortem, que venga Dios y que me lo diga. O sea, César, Lo están buscando, tiene que ser pero no terrible. vuelven aquí, tendrán que estar en el otro lado, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, en ese caso ya estaríamos hablando de una venganza en el más allá. Hombre, hay- Más allá. Si hablamos de accidentes de aviación, hay un caso muy muy famoso. Es un vuelo que tiene un accidente en los Everglades, en Florida. Creo que era a principios de los años 70. Hay un accidente, mueren todos, una gran cantidad de... No mueren todos, pero muere la mayoría del pasaje y de la tripulación. En aquel tiempo, aunque los aviones se estrellaban, si las piezas estaban en condiciones, se reutilizaban. Y entonces cogen piezas de ese avión estrellado y la ponen en otros aviones para reutilizarlas. Y en esos aviones donde lo han puesto, se aparecen los fantasmas de la tripulación que había tenido el accidente. De la tripulación. Que había tenido el accidente, la tripulación. Sí, quedaba impregnado el Pero funcionario. aparecía el fantasma. Y además decimos fantasma, no era un espectro, para distinguir entre espectro y fantasma, sabéis la diferencia, ¿no? El espectro es el que siempre está haciendo la misma acción como si fuera una película de vídeo, mientras que el fantasma interacciona con su alrededor. Digamos que el fantasma piensa, El fantasma tiene un comportamiento inteligente, el espectro no. El espectro es como si estuviéramos viendo una película. Mientras que el fantasma... como un residuo. Exactamente. Y en estos casos, esa pieza que habían puesto en el avión hacía que en el avión aparecieran los fantasmas e interaccionaran con las personas, con los pasajeros que se montaban en los aviones. Tuvieron que quitar las piezas que habían puesto en el avión. ¿Pero eso es real? Eso es real. Pero eso cómo puede una compañía aérea decir, si está apareciendo el fantasma del piloto en otro avión, ¿cómo lo interpretáis eso? Que el fantasma del piloto, vamos a suponer que es piloto o copiloto, o alguna de las azafatas o azafatos, ha terminado vinculándose. ¿Cómo puede ser algo material? Yo creo que porque está impregnado el dolor, el sufrimiento de esas almas, esos espíritus. Eso igual como cuando ocurre algo en una casa y esa casa se destruye o se tira abajo y con el paso del tiempo construyen ahí un edificio nuevo completamente y siguen ocurriendo hechos y casos. Se quedan impregnados de esos espíritus, de esas almas. Estamos hablando... No deja de ser un aspecto de los objetos malditos, esos objetos que por lo que sea se quedan con una energía que impregna al que lo posee o al que lo tiene o al que está alrededor de ella. Es que aquí y hay muchas historias. Además ellos se quedan atrapados, se quedan en lo terrenal. Hay varias causas, podríamos decir, hay varias causas para hacer que espíritu, conciencia, alma, digamos, se quede atrapada, vamos a decirlo así, ¿no?
podemos hablar de una causa en el sentido de que es alguien que tiene algo que hacer y no ha terminado de hacer, no necesariamente algo malo. No necesariamente algo malo. No necesariamente algo malo. Puede ser, por ejemplo, que veamos el espíritu de una monja enfermera en un hospital, que ya hemos hablado. O puede ser también el caso, si nos ceñimos, por ejemplo, en el caso de lo que más o menos estábamos tratando sobre el tema de las personas o de los espíritus que persiguen a sus asesinos, lo que he dicho antes, no necesariamente estamos hablando de un sentido de venganza, en el sentido de que haya que hacerle daño a la otra persona, sino más bien un sentido de justicia. Es decir, alguien me mató y yo necesito que se haga justicia. Y a lo mejor lo que he dicho, no por ellos, porque la mayoría de los casos que algunos de los casos que he traído hoy, es curioso porque el fantasma no se aparece muchas veces a su asesino. Se aparece a un familiar para indicarle algo clave que lleve a la detención del asesino. Y tú tienes un caso fabuloso sobre una joven asesina. No, en la literatura, ese es el caso de Hamlet. Que es eso, que el padre le dice al hijo que Claudio, el que se ha casado con su madre, ha sido el que realmente lo ha asesinado. Y Hamlet es el que lleva a cabo la venganza con todo el drama shakespeariano, es decir, mueren al final todos. La venganza llega al tal límite que arrastra con la persona, con el asesino y con las personas que se vengan. Shakespeare era de otro plano de existencia. ¿Tú sabes cómo hacía Shakespeare la obra? Shakespeare era más flojo que decir y le gustaba la copita de vino y las fiestas y las mujeres. Pero espérate, escúchame, que estás hablando de William Shakespeare. Sí. Pero ¿cómo le puedes atacar de esta forma tan infame a Shakespeare? Era muy flojo, entonces cogían los flojo compañeros... de vago. De vago, sí. Lo cogían los compañeros y lo encerraban en una habitación y hasta que no terminaba la obra no salía. Tardaba 2 o 3 días, no te equivoques. Pero no lo dejaban encerrado en una habitación y no lo dejaban salir hasta que no terminaba una obra. Pero en sus obras permanentemente hay una vinculación con el más allá y sobre todo con ese ánimo de que el que está muerto, ¿no? O le hablaba al rey, le decía, oye, mi hijo está aquí, o el hijo le decía al padre. Sí, hay varias personajes que aparecen fantasmas. Constantemente el fantasma como diciendo, oye, tienes que hacer esto. En Hamlet donde está más claro. Exacto. Pero en Hamlet que le dice claramente, van asesinados, este es el asesino, averígualo y véngate. Y véngate. La venganza que decía, esta noche en Puerto lo Desconocido estamos hablando de fantasmas que buscan justicia. Y tú tienes un caso de una chica joven, asesina, que dejó un reguero de muertes y una de sus víctimas también emprendió ese camino de regreso para que le dieran caza. Sí. ¿Y funcionó? Sí. Es el caso de Cristina Paolilli, es un caso en Estados Unidos. Aparecen una serie de jóvenes que aparecen asesinados y no hay ninguna pista. La policía está como loca buscando pistas, no consiguen ninguna pista. Pero la madre de uno de los asesinados, en un sueño, se le aparece su hijo y le dice que el arma con lo que lo mataron, porque el que se le aparece a la madre es una víctima masculina, el arma con la que lo asesinaron, que además tiene las huellas de la asesina, está en un matorral que está justo detrás de la casa que no habían revisado la policía. Esta mujer se desespera diciéndole a la policía que por favor vayan a buscar ese arma que está allí porque se lo ha dicho su hijo. La policía, claro, no se lo cree. ¿Cómo me voy a creer esto que una persona...? Total, que al final da con un detective que sí le hace caso ya por pesada, encuentran el arma. Y no solo encuentran el arma, sino que además encuentran las huellas de la asesina, que era Cristina Paolilli. Y a partir de ahí recomponen todo el asesinato. A esta chica por fin la detienen y está en la cárcel además en cadena perpetua. La condenaron a cadena perpetua y sigue en la cárcel desde el año 2003. Y es lo que decíamos, en este caso no es una búsqueda de venganza, es una búsqueda de justicia. Y además es muy curioso porque no se va hacia el asesino, sino utilizo a mi familia, a mi madre, para que precisamente esta persona pues, se ponga en contacto con la policía. Es muy curioso este caso porque se parece mucho a otro que ocurrió poco tiempo después. Además, este caso es brutal porque es un asesinato que ocurre en los años 80 de una señora, una mujer que mata a su marido. Pero lo que dice es que el marido le gustaba mucho pescar y que se había ido a pescar en los Everglades de Florida y se había caído y se le habían comido los caimanes.
La policía lo da por seguro, pero su madre, otra vez de nuevo, su madre, soñaba constantemente con su hijo que le decía que tenía frío porque estaba en el fondo del lago. La mujer, tras 20 años de pelea, consigue que drenen el río y encuentran el cadáver del hijo atado le habían puesto unas pesas para que se hundiera y se ahogara porque lo habían drogado. Quedaba poco del cadáver, pero todavía tenía todo lo que es la envoltura, y consiguieron también que detuvieran al asesino. Y otra vez lo mismo, se aparece en sueños a la madre. Además es un caso que cuando uno lo ve, porque hay un documental que lo cuenta, es descorazonador, porque es una mujer que tú la ves tan frágil, contando la lucha de esa mujer, y cuando ves todo lo que pasó, es brutal verlo. Es un caso espectacular. Ese caso me acuerdo yo haberlo leído hace mucho tiempo. Pero una pregunta que tengo. ¿Cazaron a la mujer o no? ¿La condenaron? La condenaron. ¿No prescribe el crimen después de un tiempo? En Estados 25 años. No, pero en en Estados Unidos no hay prescripción para los delitos de sangre. Aquí sí, ¿no? 25 años creo yo que son 5 años son los fiscales y 25 el resto, creo. Aquí sí hay, aquí sí prescriben, a los 20 años suelen prescribir. 25. Creo que son 20. Bueno, por eso te digo, por si acaso sí. Pero, y 5 años los delitos fiscales y 20 los otros. A ver, lo otro no me importa, los fiscales no me importa. Bueno, en fin. Bueno, preocúpate de que no te importe. Vale, una cosa es ser un chorizo y otra cosa es ser un asesino. Eso no debería prescribir nunca, ¿no? Claro. La justicia no debería prescribir nunca. ¿Tú qué interpretación? Sobre todo porque me llama la atención que en los dos casos hablas de la figura materna. Ese cordón umbilical que sigue con el hijo. Aquí hay varios puntos que son muy curiosos. Primero, el asesinado se aparece en sueños. Es decir, utiliza la vía onírica para comunicarse con su familiar. Segundo, el familiar no se puede decir que sea un sensitivo ni que tenga... Lo único que tiene es un lazo, un vínculo muy estrecho con esa persona. Y lo que hemos dicho, y luego que lo que quiere es que se descubra el asesinato. Sin embargo, hay otros casos, incluso aquí en nuestro país, donde es todo lo contrario, donde el fantasma sí se aparece al asesino y sí quiere que confiese. Y lo termina haciendo confesar. Y hay casos, pues muchísimos, y es en nuestro país. No estamos hablando de aquí. Antes hemos empezado con un caso fuera de España, pero hay casos en España espectaculares. Yo sé que tú sabes uno, que tiene por en medio hay una tabla Ouija, hay una persona que es sensitiva, pero hay más casos, que ahora si quieres los comentamos. Sí, lo vamos a comentar, sobre todo uno del que da cuenta el Diario de Pontevedra, pero no quiero pasar de puntillas. José, tú como medium, ¿qué tiene una madre? Y ese es el dato importante. No necesariamente hay que ser medium cuando una madre sí que tiene como un instinto, ¿no? Yo hablaba de cordón umbilical, no hablo del cordón umbilical físico que nos ha mantenido a la vida. Es más, hay historias que hablan de que cuando una madre muere, tu muerte está próxima. Es decir, no que te vayas a morir pasado mañana, pero sí que hay algo que Sí, se rompe lo que es una parte muy importante de la vida. Se muere una parte de ti. Claro, lo que te ha traído a la vida, ¿no? Ya deja una parte de ti de es tu existir. carne, es tu carne. Uh-huh. Aunque evidentemente el padre ha aportado también lo suyo para Claro. que la genética haga su trabajo natural, pero cuando se muere una madre hay ahí un vínculo con los hijos que también se destruye en el interior del propio hijo. Totalmente. A ver, yo pienso que en este caso, como comenta nuestro compañero, el que contactara con la madre, pues obviamente el vínculo más grande que hay es el de una madre con un hijo. Y ese vínculo difícilmente se rompe, a no ser que sea con un caso como la muerte. Incluso aún así se sigue manteniendo. Pero bueno, yo creo que una persona muere de una circunstancia así, y lo primero, si quiere, por ejemplo, que se haga justicia, ¿no? O descansar, demostrando lo que ha ocurrido y descubriendo lo que ha pasado, ¿no? ¿Tú a quién llamarías si a ti te dan la oportunidad de coger un número de teléfono en un caso de emergencia? Pues esto es igual. El alma, ¿a quién va a buscar para poder contactar? A la persona que al 100%, a través de sueños, por ejemplo, va a creer lo que le va a decir.
Porque no hace falta ser medium para que contacten contigo. Puede ser perfectamente como hablamos en el programa sobre los sueños, que los sueños son pequeñas muertes que tenemos y ahí se mezcla el poder contactar con personas que ya no están en este plano, y en este caso yo creo que a través de los sueños es el mecanismo o la forma que tiene de contactar, en este caso es la madre, porque es a lo mejor el vínculo más directo que va a creer al 100% ese contacto. Habrá oyentes que se estarán preguntando, entonces, ¿por qué la policía no llama a mediums? Hay casos, sí, hay casos raros, pero hay casos pero bueno, de personas que trabajan dentro de ciertos equipos. Pero por lo que estamos contando, por lo que estamos diciendo, ¿por qué la policía no tiene un departamento de homicidios del más allá? No. Es que esto me parece un poco broma. Lo hay. ¿Cómo que lo hay? Que lo hay. Sí, pero no me dejes así. Que José. lo hay. Álvaro, ¿tú lo conoces eso? Hay personas que trabajan dentro. Sí. Yo lo único que puedo decir que y no todos los casos se pueden. Y no todos los casos se pueden. Y el padre Pilón actuó en varios casos con la policía en búsqueda de cadáveres. Pero el padre Pilón utilizaba la radiestesia. La radiestesia, a través de la radiestesia, pero sí. ¿Qué es la radio? Es un sistema. Para que nos entendamos, que los están escuchando, habrá personas que sepan lo que es la radiestesia y habrá quien no lo sepa. ¿Qué es? Es la búsqueda, lo que utilizaba era ponía un mapa, en un papel de un mapa, y con un péndulo iba pasando el péndulo por el mapa, y cuando supuestamente detectaba algo, el péndulo se movía indicándole dónde estaba la persona. De hecho, intervino en el famoso secuestro que acabó con el fallecimiento de Aldo Moro. Estuvo en varios casos. También, ese es el clásico. Lo que serían antiguamente los llamados los zahorí. Sí, era un zahorí, era un personaje muy curioso, muy peculiar, un jesuita atípico como cura, no como jesuita, porque los jesuitas son atípicos muchas veces, muchos de ellos. E incluso el Vaticano lo tuvo castigado durante mucho tiempo por sus salidas de tono paranormales y demás. Y este hombre colaboró, y aparte le podéis buscar en internet, tiene varios libros de radiestesia y de temas paranormales y demás. Y lo castigaron y lo mandaron a Sudamérica, y me hizo muchas gracias porque dice, y en Sudamérica aproveché y probé todos los honguitos, toda la psicomedicina, todos los descargas. O sea que fue peor, ¿no? El remedio que la enfermedad. Pero era un hombre muy peculiar. Pero sigo diciendo lo mismo. ¿Por qué no vuelven todos y nos cuentan? Todos no tienen capacidad ni... ¿Por qué? Para poderlo hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo pienso que muchos... Porque muchos ya se levantan y se van, ¿no? Acaban ahí su proceso, y igual como muchos se quedan oscilando ahí. ¿Pero de qué estamos hablando? De que a lo mejor uno de cada 100 millones de asesinatos, uno se manifiesta de alguna manera, aunque también se podría entender que hay una comunicación del más allá de esas personas asesinadas con sus madres, por ejemplo, que se aparecen en sueños, y esa persona a lo mejor o pareja o lo que sea, y no le da importancia. O un desconocido. Porque han tenido simplemente un sueño lúcido. Un desconocido, o hay también muchos casos que ni siquiera se les hace caso. Y otras veces... ¿Por qué pones esa cara de pillín, José? No, porque es verdad. Porque es cierto. ¿Ha habido alguna denuncia de este tipo a la que no se le haya prestado atención? Yo no digo que haya habido algún tipo de denuncia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas veces que se ponen en contacto y no se les hace caso porque se quiere cerrar esa etapa de dolor, de sufrimiento, y no quieren mover después de pasado el tiempo. A ver, hay muchos casos que contactan con familiares o incluso con personas que ni siquiera los conocen. Porque, a ver, yo cuando fui a ese sitio, yo ahí a esa persona, a ese alma no lo he conocido. Ese hombre murió en la guerra civil. Hay un caso... Ese hombre no tiene ya ni familia. Te cogió muy joven. Hay un caso poco conocido que ocurrió en Utrera, sobre 1920 aproximadamente. Una vecina de Utrera se persona en el cuartelillo de entonces, eran los carabineros, para denunciar que todas las noches se le aparece un señor que le dicen que lo han asesinado. Evidentemente a la señora no le hacen caso.
¿De qué año estamos hablando? 1924, si no recuerdo yo mal. Tú imagínate la época, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora también sería complicado de entender, pero quizás antes la cerrazón mental sería mucho más profunda. No, la cerrazón mental sigue hoy en día ocurriendo, es mucho más profunda para estos casos que en 1920. Tienes razón, es verdad. Sigue ocurriendo. Es verdad, tienes tu razón. A lo mejor a principios del siglo pasado se daba por supuesto Ahí, que existían en este espíritus, caso, existían se le almas. tenía más en miedo, este caso- se le tenía más miedo a la muerte, a lo que mejor más respeto. En este caso, lo curioso era que no había constancia de que hubiera un asesinado. Con lo cual, se presenta una señora diciendo que se le aparece un fantasma diciendo que lo han asesinado, cuando la propia policía, en ese caso era el cuerpo de carabineros, no tenía constancia de ningún cadáver, ni hubiera habido nada. Pues claro, a la señora no la creían. Y la señora insistía, hasta que ya, desesperado, el Vamos a señor escuchar a la comisario señora, ¿no? dijo: vamos a ir con la señora a ver dónde está el supuesto cadáver. Y efectivamente había un cadáver y había un asesino. Y la señora dijo quién habría sido el asesino. Y el asesino era era el dueño de no sé si era un cortijo, y el asesino era uno de los aparceros, de las personas que trabajan para esta persona. Y la señora lo señaló y terminó confesando el asesinato. Qué fuerte. Es que es tremenda la historia, ¿eh? De eso está salpicada la historia, de pequeños detalles así. Es Y que, eso claro, es lo es que que, nos agarra a nosotros eso. a que haya el fenómeno. El fenómeno existe. No es a todas horas ni en todos los lados, pero el fenómeno Es que lo existe. curioso aquí es que, por eso decía que es muy curioso cuando uno va estudiando estos casos, cómo va variando. Porque aquí en este caso ya no es un sueño. Aquí se aparece un fantasma a una persona que no tiene nada que ver en un pueblo para decirle que a él lo han matado. Y bueno, ¿y por qué? Como tú dices, ¿por qué se aparece a este grupo de personas? Porque aquí no había ningún tipo de relación entre el aparecido y la persona que denuncia. Porque ha sido el único momento donde realmente ha podido cruzarse con alguien o con algunas personas que sí han podido entender su contacto, su idioma. Hay un caso muy famoso, este ocurre en los años 80, en Canarias, no sé si lo conocéis, donde en un momento determinado aparece un señor en el cuartel de la Guardia Civil y le pide a la Guardia Civil que le hagan el favor de detenerlo porque él ha asesinado a una persona. Total, que lo detienen, porque claro, el hombre se ha manifestado, ha dicho que es culpable. Ha confesado. Ha confesado, dice, bueno, vamos a ver si es verdad. El tío lo lleva y efectivamente encuentran era un señor que vivía en un chalet con una parcela y había enterrado a la víctima, que era una señora que era básicamente era una señora extranjera que había hecho como una especie de le había alquilado una habitación a esta persona y esta persona había cogido y había matado a la señora. Y lo que había hecho es coger, hacer un hueco, meter a la señora, enterrarla y decir, no, es que esta persona se ha ido otra vez a su país. Lo que no contaba con que todas las noches se le aparecía a la señora y le decía al asesino que fuera a confesar porque si no iba a volver a dormir tranquilo en su vida. Y lo que dice la Guardia Civil en el atestado, que además está recogido, es que por primera vez ese hombre duerme una noche completa en el cuartel de la Guardia Civil después de haber confesado el crimen. La tranquilidad de la confesión, ¿no? Sí, y no dormir. Aquí la duda es, y ahí ya vamos a empezar a sembrar dudas. ¿Realmente se le apareció el fantasma de la mujer a la que asesinó? ¿O fue la conciencia de esa persona a la que le dijo? Sabía que ibas a decir eso. Hombre, normal. Es que no, pero, además, cuando sabía que íbamos a hablar del tema, digo, nuestro compi iba a decir, en la conciencia claro, pero en este caso del asesino. En este caso te digo que espíritu. Sí, pero en el caso que hemos visto de Utrera, No, que no ahí conocía nada, o en el caso de la señora que hemos dicho de la chica de la Cristina Paolilli, de que se le aparece a la madre no tenía ni idea. Que ha hecho un episodio de precognición, ha visto una visión a distancia. Es fascinante este pero ahí mundo. te voy a dar la razón. El sentimiento de culpa de algunas personas es inmenso y puede crear una historia totalmente esquizofrénica para... Hay otro ejemplo de Shakespeare muy bonito que es Macbeth, que pega precisamente de eso, del sentimiento de culpa, y además se le aparece en la persona a la que mata a Macbeth para llegar a ser el rey de Escocia. Pero la duda puede estar en el que asesina, que su conciencia no lo deja tranquilo hasta que habla. Pero en el caso de que el alma o el espíritu de la persona que ha sido la víctima
se pone en contacto con alguien para decir lo que le ha ocurrido, Eso es otro caso. eso no es conciencia. Me vais a permitir que lea una noticia, también gracias al amigo Álvaro, que además es el que ha propuesto la idea de hacer un programa de estas características. Os voy a hablar del Diario de Pontevedra. Estamos hablando de un periódico, ¿vale? No es prensa amarilla, no es algo que alguien se invente, sino que lo cuenta Prensa local. Carlos Fernández. Bueno, da igual, pero es prensa. Sí, prensa local. Diario de Pontevedra. Lo pueden buscar en su edición del 12 de julio del año 2011. Lo escribe Carlos Fernández. El titular de la noticia es: un crimen resuelto desde el más allá. Esto ya empieza a ser pantanoso, porque primero hay que dar por supuesto que existe el más allá, y hay que dar porque existe la vida más allá de la muerte, que ya es un poco atrevido. Dice el cuerpo de la noticia, no el cuerpo del fallecido: una mujer hallada muerta en el monte Avenceñas, en Aestrada, en los primeros días de enero del año 94, acaparó las portadas de todos los periódicos gallegos. Dice: su cadáver fue hallado con varios disparos, perfectamente colocado y rodeado de velas, en una zona poco frecuentada del municipio. En un primer momento, la Guardia Civil barajó la hipótesis de que el crimen formaba parte de un ritual satánico, ya que el cuerpo sin vida de la joven tenía 2 cirios rojos a ambos lados, de los que se utilizan para honrar a los difuntos. Además, el cadáver estaba colocado boca arriba, tenía las manos cruzadas sobre el vientre y los pies descalzos. Conservaba su ropa y las joyas, y no había signos de violación ni de robo, lo que alimentaba aún más la sospecha de que se podría tratar de un crimen ritual. El cuerpo fue el cuerpo fue encontrado a primera hora de la tarde, etcétera, etcétera. Se hace la autopsia, voy porque es que la noticia es muy larga, ¿vale? Sesión de contacto. Por el interés social que despertaba este brutal crimen, debido a las circunstancias en que fue hallado, la pontevedresa Mercedes López Martínez, acompañada por 3 personas, decidió realizar una sesión de espiritismo utilizando una ouija, con el fin de invocar a la joven asesinada. O sea, aquí vamos ya, que no es que se te aparezca en sueño el fantasma, sino que ¿Se busca el canal? se busca al fantasma. Esto sí que tiene miga, ¿eh? Total, sigo leyendo. La noticia: dispusieron el tablero con el abecedario en forma de círculo y colocaron el dedo sobre el vaso. Aparentemente la invocación surtió efecto y el recipiente se fue desplazando por el tablero, indicando primero la letra R, después la O, seguidamente de la S y finalmente la A. Así, con el nombre de Rosa, se identificaba a través de la sesión de espiritismo la joven hallada en el monte estradense y que hasta ese momento no había sido reconocida por las autoridades que investigaban el caso. Esto también llama la atención. Una chica a la que no se consigue identificar, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos el nombre de la víctima: Rosa. Según indicó la protagonista de la sesión de Ouija, dice ella: nos pusimos en contacto con ella y nos dijo, además del nombre, que no había sido asesinada en un ritual, sino que habían puesto las velas para despistar. Aseguró que la habían matado en otro lugar y que la habían llevado allí con un caballo. También nos explicó que tenía una hija y que quería ser enterrada en Portugal. Además, a través del tablero nos dio una serie de números que correspondían al teléfono de un club de alterne del país vecino, explicó Mercedes sobre la sesión de contacto que realizó pocas horas después de que se conociese la noticia del crimen. ¿Tanta información llega? O sea, normalmente, a ver, de los que aquí estáis, César, ¿tú has hecho ouijas? Álvaro, ¿tú has hecho ouijas? Yo puedo contar algo. No. Clásicas no, pero ya, en fin, ya aquí abriendo otro melón el amigo. Yo puedo contar algo, pero no al 100%. Pero hacer un inciso, tanta información llega a ver, en una tabla de yo ouija. puedo contar algo real al 100%, pero no puedo dar muchos detalles. No, lo que no puedo dar nombre, vamos a dejar. ¿Vale? Pues es que aquí Cuento- está dando, pero espérate, que está dando hasta números de teléfono. Cuento algo. ¿Lo puedes contar después? Digo, para continuar la historia. Ah, sí. ¿Tú quieres contar otro caso?
Sí, pero es que va relacionado también con el tema de la Ouija con un asesinato. Pero espérate, vamos a terminarlo para que no nos liemos con la Rosa, con la Mercedes. ¿Vale? Yo creía que ya habías terminado. No, perdona. que va, es que esto es mucho más largo. Pero he hecho un parón para que. Da el teléfono del Club de Alterni. Hasta del Club de Alterni. Llaman al Club de Alterni. Esto que yo luego quiero contar es a razón de los datos que tú me estás comentando. Pero no te rías, César, que esto es muy grave. No, yo no me río. Sí, te estás riendo. Escúchame. El reportero encargado de cubrir la información consultó con las fuerzas de seguridad los datos aportados por la sesión de Ouija, aunque en aquel entonces la Guardia Civil carecía de información sobre la identidad de la fallecida y no pudo confirmarlo, por lo que no fueron hechos públicos, fehacientes. La sorpresa llega, y sigo leyendo la noticia, unos días después, cuando tras el hallazgo del cuerpo, los agentes detuvieron a 2 personas en Navarra como los supuestos autores del crimen de Aestrada. Tras haber cometido el crimen, pretendían huir del país con la intención de refugiarse en Andorra. La confesión de los autores permitió conocer la identidad de la mujer asesinada. No había podido ser identificada antes porque se trataba de una mujer portuguesa, natural de Braga, que se llamaba Rosalía Gonçalves da María. Claro, es mucha coincidencia que la Ouija dijese Rosa y se llamaba Rosalía. Podía ser en un diminutivo, claro. Podía haber dicho cualquier otro nombre, pero acertó. Recuerda el reportero que elaboró en aquel entonces la información para el Diario de Pontevedra. Hay más similitudes. La investigación de la Guardia Civil determinó que uno de los autores del crimen conocía muy bien la zona, ya que residía en el vecino municipio de Campo Lameiro y se dedicaba a la cría de caballos, animal con el que habría trasladado presuntamente el cuerpo a este lugar apartado. ¿Ahora qué? Como diría aquel, ¿ahora qué? Ahora comételo. Por cierto, ¿llamaron al Club de Alterni? Yo no lo sé. No, Bueno, ni han facilitado el nombre. Dice que sí. Yo voy a contar un caso que viví en primera persona. Es un poco peculiar y surrealista, Bueno, pero fue así. Cuéntamelo, pero antes que nada. Esto A ver, es una barbaridad. es sobre- Es que la mujer ha hecho un artículo. El artículo del Diario de Pontevedra, con todo mi cariño y respeto al autor, lo ha hecho la tal Mercedes, la medium, ¿no? La medium, claro. ¿No? Sí, además hay una parte, porque esto surge por un programa de radio precisamente. ¿Ah, sí? El inicio de todo este movimiento es porque alguien llama por teléfono a ese programa de radio donde estaba esta medium, esta señora, y le dice en ese momento que ha perdido un familiar porque es precisamente el familiar de Rosa. Y no tenían noticias. Y no tenían noticias. Entonces Vale, aquí vale. lo que se produce es el solapamiento entre lo que ocurre en ese programa de radio y que deciden hacer la Ouija para ver qué pasaba, porque por lo que se ve la persona, la sensitiva, la señora Mercedes, tiene una sensación muy fuerte de lo que había pasado y deciden seguir investigando. Y luego es cuando todo se cruza con la investigación del crimen. Es curioso que aparece la tal Mercedes, que es la medium, y habla de otras 3 personas, pero no trasciende el nombre, que digo yo que no solamente la invocación de Mercedes surtió efecto, sino también sería muy poderoso, o muy poderosas mentalmente, esas otras 3 personas que le acompañaron en ese evento de mediunidad que es la Ouija, ¿no? Hombre, si Mercedes se dedicaba a hacer la Ouija con normalidad, yo creo que estas 3 personas eran las 3 personas que la hacían con normalidad con ella. Sin duda alguna. Tanto. ¿Ibas a apuntar? A ver, yo el caso que os cuento he vivido en primera persona. Estábamos en el Rocío, un grupo de amigos y amigas, y estábamos y se ocurrió a una de ellas en la Ouija. Llevaba su tablero. En el camino del Rocío. No, en el camino del Rocío no, fue en plenas Candelarias que nos fuimos a pasar un fin de semana al Rocío. Tú hablas de la aldea del Rocío. Efectivamente. Es que yo me imaginaba ahí en medio No, de en las las marismas. Candelarias, en una casa de una amiga, fuimos un grupo de amigos. Oye, eso tengo que preguntarlo yo a los rocieros. Y surgió- ¿Hay alguno que en medio del camino haga la Ouija? No sé. No te creas. Surgió La a hacer borrachera aquello. no- Surgió a hacer aquello. Participamos varias personas, aquello fue descomunal, la velocidad con la que El vaso se movía. no era un vaso, era un triángulo. ¿Cómo, El José, puntero. perdóname, cuánta gente había? ¿Dónde estabais? Pues mira, podríamos haber sido unas 9, 10 personas, no más. ¿Todas implicadas o Sí, había a ver, espectadores? en lo que era en la Ouija éramos unas 4 o 5 personas las que éramos.
Y aquello... se Con el movía- dedo puesto en el Sí, triángulo. sí, aquello se movía de una forma que no era normal. Otras personas estaban alrededor con la copita y observando. Estamos todos muy metidos en el tema, como es normal, de noche, después la copita. La cuestión es que ahí entró algo que nos habló de la muerte que iba a producirse en cuestión de horas de una mujer. Nos dio pelos y señales de cómo era físicamente, de cómo era su vehículo, de cómo iba a ser su muerte, absolutamente de todo. El problema es que ahí pues eso creó un poco de pánico. Uno empezó a quitar el dedo al otro, me quedé yo con otra amiga y yo me quedé solo y aquello... Porque tú que querías seguir conociendo Claro, detalles, yo quería ¿no? saber quién era la persona. ¿Te dijo el nombre? No, pero sí que llegó un momento que eso se me fue y eso salió disparado de la mesa. El triángulo, ¿no? Nos explicó cómo era la mujer, físicamente, nos dio muchísimos detalles de esa persona y nos dijo, no nos dijo que iba a ser asesinada, pero nos dijo puñales y un hombre malo. Eso fue lo que nos dijo. Puñales, un hombre malo, también hablabas de un coche, ¿no? Sí, un coche color rojo, bueno, la cuestión, aquello quedó allí. Se nos cortó el punto, al día siguiente fuimos a desayunar, veníamos en el coche y me suena el teléfono. Y era una amiga que yo tenía en común con esa persona que murió, para decirme que el marido la había matado. ¿Cómo? Que el marido la había ¿Te matado llamó esa por noche. teléfono? Una amiga mía me llama por teléfono. Yo iba en el coche de vuelta a Sevilla. Sí, sí. Y me llama una amiga que tenía en común con la persona de la que voy a hablar. Que el marido había matado a esa persona. A esa mujer. Sí. Efectivamente, eran todos los datos de esa mujer, del coche, de cómo era físicamente. ¿Los puñales también? Sí, así fue asesinada Apuñalada. por el marido. Salió en prensa y todo, ¿eh? Pero qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde ocurrió el hecho? Es que si ya lo digo, ya Bueno, se a va a ver. saber quién es la persona y Sí, todo. pero Luego bueno. te lo digo con el micrófono cerrado. Pero eso no me vale. Pero porque- puedes buscarlo, A ver, escucha. porque está documentado, salió en prensa y todo. Vale, bueno, di la localidad. En Andalucía. Es que si A ver, digo, no, eso no vale. es un pueblo. Si digo dónde fue, un ya pueblo se de- sabe quién es la persona que murió y ya se sabe quién fue el asesino y todo. Esto es otro nivel, ¿eh? Y estamos hablando de que esto fue anterior al momento. O en el proceso de las horas en las que todo ocurrió. ¿Y esto te lo has callado hasta el final del programa? Pues sí. Pero si es la historia más potente de la noche, amigo mío. Pues me he acordado de ella cuando has contado lo del tema de la Ouija. Y de que a través de la Ouija contactaron con esa persona. Y quienes me conocen saben perfectamente, incluso aquellas amigas que estuvimos ahí, es que compartieron conmigo el dolor de yo ir en el coche, sonar el teléfono y llamarme esta amiga y decirme tal persona ha muerto de esta manera. Además no se me olvidará, aquello fue impactante. Te quedarías frío, ¿no? Sí, pero es que después he tenido contacto con ella. ¿Cómo? Que después he tenido contacto con ella. ¿Con la persona asesinada? Sí, Pero cuéntame, pues he tenido contacto con ella. ¿cómo? Pues yo la he visto, ella diciéndome, pues de alguna forma o manera. Vamos a hacer una cosa. Es que nos Ujú. estamos quedando sin tiempo. La semana que viene te vienes otra Pero vez. vamos, ella, después de lo que fue su muerte, a ella le quedó un dolor muy grande. Y el dolor es que esa persona realmente no pagó como tuvo que pagar la pena que debería haber pagado. Y eso es real, ¿eh? Sí, quiero saberlo. Porque esa persona entró en un psiquiátrico y luego fue... Es un caso muy fuerte. Quiero que me lo cuentes y me gustaría que entraras en detalle todo lo que puedas contarnos. Hombre, y no te guardes la localidad, por lo menos dime el pueblo, ¿no? ¿No? No porque todo el mundo va a saber quién es, porque fue un caso muy sonado en Sevilla, salió en televisión, salió en periódicos, eso fue... Ya sabéis el coraje que me dan a mí estas cosas. Mm. Bueno, Álvaro lo convencí de que hablara de lo del Hospital de Mora, me costó trabajo, pero al final lo contó. Quién sabe, te voy a dar toda una semana Bueno. para que te lo pienses. Vale. Ha sido un placer, compañeros. Creo que te quedas alguna que otra historia guardada en la chistera, amigo Sí, Álvaro. o sea, Sí. allá habrá ocasión. La semana que viene, ¿no? ¿Te parece bien que la traigamos? ¿Pero por qué te ríes tanto? Te estás riendo mucho tú. Hombre, porque se están abriendo muchos melones, a ver cómo Claro, lo cerramos. No. Te digo ya que es imposible de cerrarlos. Con vosotros, imposible. José, Álvaro y César, ha sido un auténtico placer. Estáis en paz, ¿no? No hay nada que... Pero dilo de Ivor.
Lo de iVoox, correcto. Que Que además de toda Andalucía, en 100 emisoras de la onda local de Andalucía, nos pueden encontrar en la plataforma www.ivox.com. Aquí siempre se me olvida, pero menos mal que has venido tú. Ha sido un placer, compañeros. Un placer, buenas noches. Igualmente, buenas buenas noches. noches. Tened la conciencia tranquila, por favor.